la primera jornada hídrica sobre ciudades y crisis hídricas. Esta primera jornada la hemos subtitulado Pasado, Presente y Futuro. Como ustedes recordarán, quienes ya han conocido algunas actividades del coloquio Agua para una Ciudad Sostenible, que se organiza a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, pues bueno, el objeto de este coloquio es debatir desde distintas líneas de trabajo sobre los problemas del agua en las ciudades y sobre todo también nos hemos ido a analizar también los problemas a una escala metropolitana y regional. Y bueno, con ese objeto, este año, 2023, nos hemos concentrado en discutir el tema central de este año han sido las crisis hídricas, poniendo hincapié sobre todo la perspectiva de cambio climático, que tanto se habla, por ejemplo, de crisis hídricas a través del tiempo y no solo en la actualidad, sino qué elementos hubieron en el pasado que nos han llevado a estas crisis hídricas, qué elementos va a haber en el futuro para afrontar estas crisis hídricas. Y bueno, el día de hoy, para empezar con esta conferencia magistral, tenemos el gusto de tener al doctor Peter Krieger. Él es doctor en Historia por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Perdón, es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Hamburgo. De 1996 a 1998 fue profesor de asignaturas en las universidades de Hamburgo y Bremen. Y a partir de 1998 es investigador en el Instituto de Investigaciones Estéticas y profesor en los posgrados de Arquitectura y en Historia del Arte de la UNAM. De 2004 a 2012 fue vicepresidente del Comité Internacional de Historia del Arte en la CIA UNESCO. Y bueno, sus investigaciones y publicaciones que se han traducido, se han presentado en español, inglés, alemán, francés y chino, versan sobre historia y teoría de la arquitectura, ciudad y paisaje. El doctor Krieger también es pionero de investigación sobre la ecoestética. Actualmente desarrolla investigaciones sobre la geoestética basado en la herencia conceptual de Alexander von Humboldt y relacionado con la llamada vuelta geológica. Pues muchísimas gracias, doctor Krieger, por aceptar colaborar con nosotros el día de hoy. Es un honor, estamos gustosos de escucharle. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de la ecoestética del agua en la Ciudad de México. Un momento. Y el manejo no sustentable e irresponsable del agua que estamos sufriendo, especialmente ahora, momentos de la temporada de sequía, es un problema global, es decir, tiene una dimensión global y con enfoques locales. Entonces, muestro aquí la famosa fotografía de la canica azul, Blue Marble, hecho de una de las misiones de Apolo, que demuestra la belleza y fragilidad del planeta Tierra con sus cuerpos de agua. Entonces, agua es una sustancia arcaica, esencial, de vital importancia para el planeta y para sus habitantes. Nosotros, los seres humanos, sabemos que podemos sobrevivir algunos días sin comer, pero muy poco tiempo sin beber. Entonces, esta fragilidad del planeta en su fase del antropoceno es una fotografía que a la vez demuestra, digamos, fascinación y también demuestra un riesgo que estamos produciendo nosotros, los seres humanos, en la época del antropoceno. Y me refiero aquí al artículo de Paul Crutzen en el año 2002 en la revista Nature, donde promueve esta nueva época geológica donde el ser humano se presenta como una fuerza geológica
y generando problemas como el calentamiento global y con ello también una creciente desertificación. Vemos aquí en la fotografía satelital, por ejemplo, la zona en el norte de África, en la Sahara, etcétera. Nos enfrentamos a muchas zonas en el mundo con un creciente proceso de desertificación. Perdón, mi PowerPoint, sí. A ver, sí. Y es un problema que tiene enfoques locales, no solamente en las zonas desérticas, como en México, por ejemplo, en Sonora, en Chihuahua, sino también en zonas como la Cuenca de México, que ha sido un espacio con una extraordinaria geo y biodiversidad, y la realidad cotidiana en el siglo XXI es cada vez más este espacio se convierte en un desierto megalopolitano sellado hasta un máximo y con los problemas del agua que no tengo que mencionar, que todos sufrimos, que vivimos aquí en la Ciudad de México. Es decir, es un caso específico de un cambio drástico de una cuenca digamos, muy vital a un desierto muerto. Esa problemática del agua, el tema y problema del agua, tiene como diferentes temporalidades y entonces la historia ambiental revisa y estudia, investiga estos cambios, por ejemplo, en la Ciudad de México, del cambio de una ciudad lacustre con un sistema de lagos que vemos aquí al lado izquierdo en un mapa hacia la megalópolis no sustentable, sellada, etc. Lo que yo hago es la ecoestética, es decir, digamos, a mí me interesa cómo esta historia de 500 años de mal manejo del recurso agua en Ciudad de México se expresa en imágenes, por ejemplo, esta reconstrucción cartográfica o al lado derecho es una vista aérea, pero no solamente es una fotografía documental, sino también es una parte de una obra de arte de la artista británica Melanie Smith, que hizo un proyecto que se llama Spiral City también en 2002, volando con un helicóptero sobre esas masas infinitas, las extensiones infinitas de la megalópolis que deja muy pocos espacios, digamos, para el flujo del agua. Entonces, lo que presenciamos es en los ciclos de las épocas de sequía y de la época de lluvia son, entre comillas, catástrofes naturales. La catástrofe, hay que aclarar que la catástrofe natural no existe, sino lo que existe es lo que nosotros, los seres humanos, hacemos con, digamos, el planeta Tierra y, por ejemplo, construyendo ciudades en lugares inadecuados. En el caso de Ciudad de México, la construcción de la ciudad sobre un terreno inestable de los lagos desecados. Y entonces es una catástrofe programada, generada por nosotros, por la planeación unidimensional, la planeación urbana y la planeación vial. Conocemos muchos ejemplos de ríos entubados que se convierten en autopistas urbanas, río Churubusco, río Piedad. Entonces el flujo del agua se ve reemplazado por el flujo de los automóviles. Desaparece el agua en tubos, pero en momentos de fuertes lluvias regresa la fuerza del agua y con eso, digamos, la memoria acuática de la ciudad lacustre. El agua es como una sustancia con mucha fuerza que rebasa nuestras instalaciones del Homo faber, de los ingenieros, de los constructores, y entonces es una fotografía de la prensa que al lado derecho que demuestra este conflicto del producto ciudad con las fuerzas naturales como los flujos del agua. Ya lo dije que revisando en términos históricos nos enfrentamos al hecho
de un mal manejo de la construcción hidrográfica, del manejo del agua en Ciudad de México a partir de la colonización española. Es una historia presente también en imágenes, por ejemplo, en la reconstrucción de Diego Rivera, parte de los murales en el Palacio Nacional, un mapa histórico, digamos, de la época de la colonia española, y una fotografía de los años 50 del siglo pasado, la inundación del centro. Todo ello hemos trabajado en un libro colectivo, Aquápolis, que hicimos hace muchos años, la historia del agua en la Ciudad de México, una historia crítica, una historia, digamos, desastrosa hasta la fecha. Entonces, esa condición crítica del agua que vivimos a nivel local, es decir, en Ciudad de México como un caso paradigmático, pero también en todo el globo, en el planeta Tierra, es una historia presente en las imágenes. Yo vengo de un instituto, de investigaciones estéticas, pero comprendo la estética no como definición normativa de la belleza, sino como cognición sensorial. Me refiero a la filosofía aristotélica. Es decir, el momento cuando veo esta imagen fotográfica, por ejemplo, de las vialidades inundadas, que tiene como una cierta composición, es una fotografía de prensa, tiene un cierto ángulo, se activan diferentes conexiones neuronales en el cerebro y se inicia un proceso de cognición diferente a, por ejemplo, a un cálculo, digamos, químico, matemático, químico o físico de esos procesos de flujos del agua. Entonces, la imagen, en ese sentido, sirve como un catalizador del conocimiento y también genera lo que llamamos conciencia, es decir, despierta la conciencia de la crisis ambiental, de la crisis acuática que estamos viviendo. Esta investigación tiene el objetivo de ofrecer un diálogo transdisciplinario. Por ejemplo, en ese coloquio, en la publicación Aquápolis, invitamos a ingenieros, a expertos en ciencias políticas, expertos en literatura, por supuesto en historia del arte y en arquitectura. Es decir, el agua es una sustancia compleja que requiere, digamos, un diálogo transdisciplinario, porque frecuentemente sabemos que el ingeniero hidráulico nada más ve los tubos y no ve toda la complejidad del agua. Entonces, esa historia, digamos, de la cuenca de México que se convierte en megalópolis, analizado en este libro hace como ya 11 años, un proyecto con la Fundación ICA, con su fondo extraordinario de imágenes aéreas de Ciudad de México, en diálogo con obras de arte. Nos vemos aquí en esa portada del libro que pueden descargar gratuitamente, uno de los panoramas magníficos del pintor José María Velasco de finales del siglo XIX. Y esas pinturas no solamente son objeto de deleite, sino también contienen información sobre el estado de las cosas del paisaje. Vemos aquí ya reducidos cuerpos del agua y abajo una de las fotografías del fondo ICA de los años 50 del siglo pasado, donde todavía no los terrenos están hiperurbanizados como hoy. En esa época la Ciudad de México tuvo como 3.5 millones de habitantes, hoy somos como 22 o algo así, 23 millones. Entonces, pero sí ya vemos un paisaje desecado. Y otro detalle aquí de un cuadro de José María Velasco demuestra esa relación crítica de la ciudad con límites todavía y los restos del agua que desaparecieron por completo hoy en
día. Entonces, repito, les invito mucho a visitar al MUNAL, ese gran museo, y ver con otros ojos esos cuadros de paisaje de José María Velasco, este gran pintor, porque contiene, si vemos con la lupa, información muy interesante. Es como parte de una historia de la desecación y del manejo irresponsable de la bio y geodiversidad en la Cuenca de México. Esas imágenes, y eso es también una de mis líneas de investigación, contienen una iconografía política. Entonces, es una larga historia que he trabajado y publicado, que casi ningún político en todos los tiempos, en todos los países, puede, ¿cómo se llama?, resistir a la tentación de presentarse como el que domina las fuerzas del agua, las fuerzas anárquicas del agua. Lo tenemos, por ejemplo, en la teoría política de Machiavelli, que, digamos, claramente dice que el control del agua es como un símil control de la sociedad. Y entonces esta historia de, digamos, que el regente, el gobernador, el rey, el dictador quiere presentarse como el que resuelve el problema del agua, resuelve, entre comillas. También tenemos en la historia reciente en México, arriba a la izquierda vemos un presidente de los años 50 inspeccionando con un jeep la obra del Gran Interceptor de Poniente, es decir, una de las mega obras que en gran parte no funcionan bien, sino agravan la crisis hídrica en la Cuenca de México. O arriba a la derecha vemos otro presidente que abre la válvula y dota agua al pueblo. Entonces, eso también es un motivo iconográfico, digamos, el presidente, el gobernador, digamos, se presenta como la máxima autoridad y otorga el agua al pueblo. Además, en este caso, ese motivo tiene algo del timón, es decir, el presidente se presenta también como el capitán del barco de Estado, que es una iconografía establecida. O abajo a la izquierda, un alcalde, digamos, se presenta como preocupado por un asunto que se repite con cierta frecuencia y cínicamente, digamos, no pasa nada en el desarrollo urbano. Son las inundaciones en las zonas pobres, por ejemplo, de Iztapalapa, es decir, digamos, el gobernador, el jefe de gobierno, sí se deja fotografiar con sus pantalones que le protegen. Entonces dialoga, pero no resuelve porque, digamos, ningún gobierno, digamos, resuelve este problema grave y crítico y básico de gran parte del desarrollo, especialmente en zonas de autoconstrucción, es sobre un terreno inadecuado. O abajo a la derecha vemos otra fotografía de la prensa. Son fotografías que comisionan los políticos, se dejan fotografiar. También un alcalde, digamos, abre la válvula para dotar agua en una zona de pobres. Si vemos con cuidado la mímica de la niña fotografiada, vemos las dudas, porque digamos, son como momentos de unos minutos para la fotografía y luego esas colonias populares caen en el abandono. Sabemos claramente, digamos, las cifras actuales, por ejemplo, en muchas zonas de Ciudad de México no hay agua potable, la gente vive de pipas, etcétera. Entonces, esa problemática, digamos, cuenta con una gran diversidad de imágenes promocionales de los políticos y también imágenes críticos. Un tema, digamos, de la ecoestética del agua en Ciudad de México es el manejo crítico de los suelos. Y aquí me refiero a una noción del manifiesto terrestre de Bruno Latour, quien dijo o escribió que todos los asuntos de la tierra son asuntos políticos, es algo arcaico de nuestra civilización humana. Nuestro manejo del suelo es una decisión, es un acto político.
Voy a tomar agua. Y he estudiado este fenómeno, digamos, de desarrollo inmobiliario irresponsable, unidimensional. En gran parte se basa en la corrupción, como ya sabemos, sobre terrenos inadecuados. Abajo les presento aquí un diagrama de la complejidad de los suelos en Ciudad de México, con las diferentes capas, con, digamos, los estratos geológicos y los cuerpos de agua. Y como bien sabemos, el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario niega la complejidad de esos suelos, niega la complejidad del agua y luego genera problemas, catástrofes, como vemos en ese caso un socavón hace unos 10 años, donde, digamos, el producto arquitectónico de repente se ve cuestionado por un movimiento telúrico. Digamos, sabemos que Ciudad de México es zona sísmica, pero también por el manejo irresponsable del recurso agua. Sabemos que muchos suelos están como secos y de repente se abre un socavón. Esas aquí chocan temporalidades de largo plazo, de la geohistoria de la Tierra o de la Cuenca de México en este caso, y la temporalidad breve de un proyecto de especulación inmobiliaria unidimensional y irresponsable. Y es una historia que también se expresa en imágenes. Entonces, no solamente la imagen científica, lo que vemos en el diagrama, sino también la representación fotográfica que permite, digamos, una inspección a los estratos de la Tierra, el deep time de la geohistoria, es una fuente del conocimiento. Y surgen también esas fotografías con plusvalías simbólicas. Es un socavón en Iztapalapa. Vemos aquí al lado izquierdo una casa de autoconstrucción con cierta pretensión. Quiere decir que el dueño de la casa ganó dinero, invirtió en un aparato decorativo, formal. También, digamos, invierte en alambre de púas para protegerse. Y desde, digamos, el balcón con la balaustrada neobarroca puede ver su propia caída. Es decir, digamos, aquí también chocan las temporalidades y se demuestra que el producto ciudad es un producto crítico, es un producto que puede desaparecer, puede, digamos, desmoronarse en momentos rápidos, como vemos en esos casos de los socavones. El contexto científico de esta temática también es importante mencionar que unos científicos ingleses publicaron un artículo muy interesante que hizo un cálculo que actualmente estamos viviendo en una condición en que la tecnomasa pesa más que la biomasa en la Tierra. Tecnomasa son todos los productos humanos como ciudades, infraestructuras, industrias, también, como vemos aquí al lado derecho, la infraestructura vial, como el segundo piso del periférico, también el dispositivo que utilizo ahora para dar esta conferencia, mi computadora, también es parte de la tecnomasa. Entonces, estamos hablando de 30.000 millones de toneladas de tecnomasa en la Tierra. Y con una distribución igual serían 50 kilogramos por metro cuadrado. Nada más es un dato alarmante que debemos tener en cuenta y tiene que ver también con el agua, porque nos enfrentamos a la situación de que muchas superficies se encuentran completamente sellados. Es decir, no hay porosidad necesaria para la captura de aguas pluviales, por ejemplo, por eso las frecuentes inundaciones. Y entonces la producción de ciudad, la producción de
infraestructuras es un factor predominante en el proceso que yo llamo autodestrucción que estamos viviendo. Y un caso sobresaliente de esa lógica unidimensional en el desarrollo urbano, también en el concepto de movilidad, es la obra del distribuidor vial Cuemanco-Xochimilco. El doctor Luis Zambrano me proporcionó esta fotografía, ese render más bien, que para mí también revela un aspecto, digamos, conceptual. Los que promovieron esta obra que va a destruir, digamos, los humedales en la zona, que fomenta además el tráfico vehicular, que es decir, fomenta un modo de movilidad anacrónico, no sustentable, que genera contaminación. Ellos sí presentan aquí un mirador humedales. Donde vemos aquí un padre con su hija viendo algunas plantas del resto del humedal, pero están en medio de postes de concreto armado y podemos imaginar perfectamente la contaminación atmosférica, la contaminación acústica. Quiere decir que aquí para, digamos, una zona que tiene de muy alta importancia para todo el sistema hidrológico de la Cuenca de México, es la zona de Xochimilco, con, digamos, su condición específica, se ve cuestionado, aplanado, aplastado por una obra vial anacrónica. Y eso se vende como una imagen del progreso. Esas son como las contradicciones que detectamos cuando vemos, digamos, una mirada crítica el desarrollo de la ciudad y sus imágenes y sus imaginarios. O esa fotografía también me proporcionó el doctor Luis Zambrano, el famoso caso de Avenida Aztecas 215, y un caso también paradigmático para digamos, la actitud irresponsable de las grandes empresas inmobiliarias que, digamos, nada más ven el suelo, el territorio como una superficie de inversión, pero no quieren comprometerse con la complejidad del ecosistema, en este caso del ecosistema acuático. Conocemos muchos de esos casos, por ejemplo, también Torre Mítica o todos los complejos Be Grand, son claramente elementos destructivos para el ecosistema y cuestionan, digamos, la condición hidrológica de manera grave. Y en el caso, por ejemplo, de Torre Mítica, sabemos también que durante la construcción, por mucho tiempo, la colonia cercana no tuvo agua. Entonces, para, digamos, un coloso de ese tamaño, digamos, se arruina la distribución del agua. Y entonces el agua es una sustancia política, es una sustancia conflictiva, una sustancia que también, digamos, fortalece el extremo grado de segregación que vivimos en Ciudad de México y en muchas otras partes del mundo, por supuesto también en Estados Unidos, en Rusia, en China, en muchos países hay altos grados de segregación. En Ciudad de México, y eso ilustro aquí con dos fotografías, una fotografía aérea de un complejo de lujo con pasto, es decir, digamos, con un tipo de vegetación que chupa mucha agua, con piscinas, con albercas, etcétera, enfrente a una fotografía de una colonia popular, una colonia de autoconstrucción en las periferias de Ciudad de México, donde vemos cómo avanza el proceso de desertificación. No voy a mencionar aquí, las cifras son bastante conocidas de cuál es el consumo diario de un
habitante de una zona de lujo, de una zona residencial de lujo, y un habitante de una colonia popular, pero es una diferencia extrema. Entonces, esas fotografías demuestran cómo el agua, digamos, funge como sustancia para extremizar la desigualdad y la segregación en la ciudad. Y ya lo mencioné, si vemos el mapa de la ciudad, son primordialmente las zonas de los exlagos, las zonas extendidas, por ejemplo, de Iztapalapa, Chalco, etcétera, donde con frecuencia anual, con un ciclo anual, digamos, que los colonos sufren inundaciones. Entonces, no hay inundaciones en las lomas de Chapultepec, en las lomas arriba, ¿no? Pero en esas zonas donde, digamos, básicamente no debe haber urbanización. Y entonces esas fotografías de la prensa al lado izquierdo, una vista aérea que demuestra cómo regresa con toda la fuerza y brutalidad destructiva la ciudad lacustre, y luego una fotografía de un interior, una fotografía que opera con elementos de emocionalizar el tema. Vemos aquí un dueño de una casa que está en la inundación en fecales, pierde, digamos, su pequeño hogar, ahorró para, por ejemplo, esos muebles con cierta pretensión ornamental, y pierde todo. Y no es una catástrofe natural, repito, y no es algo único, es casi cada temporada de lluvia se repiten esas imágenes. He escrito un texto sobre eso, sí, que pueden también consultar sobre el tema. Entonces, la desigualdad en la Ciudad de México que vemos aquí en un diagrama con colores agradables, lo contrasto aquí al lado derecho con una fotografía de una colonia de autoconstrucción de pobreza extrema. Es también esa cartografía de la desigualdad, también es una cartografía hídrica del agua. Entonces, la exclusión de los pobres, del progreso, del bienestar, también se expresa con la exclusión del discurso, del recurso agua, que debe ser como un derecho fundamental, tener agua para cada habitante en la ciudad y en el mundo. Y nos enfrentamos en ese sentido de entender el agua como una sustancia que extremiza la segregación también a imágenes como estas. Es un centro comercial en Culiacán que se llama Oasis. Tiene cierta ironía, sabemos que es un oasis en medio de un desierto, es decir, en medio del desierto megalopolitano. Un desarrollista, un inversionista deja construir un shopping mall, un centro comercial con un lago artificial para, digamos, estimular el consumo de un sector de la sociedad que tiene el poder adquisitivo de comprar en esos shopping malls, esos centros que son como, digamos, sustituyen lo que la ciudad ya no ofrece, un espacio público digno y seguro. Entonces, esa crítica de los shopping malls, de esos monstruos energéticos que sellan también la ciudad, también se expresa, digamos, a nivel acuático, con juegos artificiales del agua, etcétera. Es como un aspecto casi neobarroco. Es un tema que he trabajado en mi libro Epidemias Visuales. Lo escribí antes de la pandemia. Entonces, donde otra vez les enseño esta fotografía, nos enfrentamos a un proceso que yo llamo autodestrucción lúdica. Entonces estamos cuestionando las bases esenciales de la tierra, el aire que contaminamos y en especial el agua,
pero es lúdico en el caso de, por ejemplo, Oasis con los juegos del agua, el agua como elemento ornamental, o aquí el Memento Mori, digamos, frente a al ornamento neobarroco, vemos los colonos pueden ver su propia caída, un momento de la melancolía barroca. Y después de tanta crítica que les presenté aquí, nada más es aquí un pequeño, digamos, una pequeña presentación de mis investigaciones sobre la ecoestética del agua. Quiero presentar también algo positivo para no quedarme, digamos, en la crítica o en la depresión que fácilmente podemos tener si vemos digamos, con crítica la condición hidrográfica de la Ciudad de México. Y quiero, digamos, mencionar un trabajo visionario que se publicó hace 113 años por el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, que seguramente conocen todos ustedes, quien en su libro, digamos, sobre digamos, el concepto de espacios libres de las ciudades, diagnosticó problemas como la erosión y desertificación de los paisajes de ciudades y el uso irresponsable de los recursos. Hay que recordar que él lanzó su crítica, su análisis y su crítica hace más de un siglo, cuando la Ciudad de México tuvo menos habitantes que hoy. Entonces, ya en esa época existieron esos problemas y basado en eso, hizo una propuesta de conservación hidrológica forestal y una infraestructura verde y azul. Son propuestas que son más actuales que nunca. Presento aquí en la fotografía la estatua, digamos, conmemorativa de Miguel Ángel de Quevedo en Los Viveros. Entonces, conviene repensar esta propuesta y conocemos, claro, ideas de fomentar la infraestructura verde y azul, es decir, digamos, reorganizar la relación de ciudad y naturaleza y abrir, digamos, las placas de cemento, de asfalto con corredores verdes y recuperar también las aguas, el flujo del agua, hacerlo visible. Y es un tema, perdón, que he publicado retomando una idea que surgió en varias partes del mundo, por ejemplo en Austria, en Alemania, también en China, es el concepto de la ciudad esponja, es decir, perforar esas superficies selladas de la ciudad y dejar permear las aguas pluviales para, digamos, reparar los daños que hicimos al ecosistema. Entonces, es un concepto muy interesante para Ciudad de México, repito, con las frecuentes inundaciones en temporada de lluvia. Y demuestro aquí un caso que encontré de casualidad de un predio, un lote en la avenida Insurgentes en la colonia Nápoles. Es decir, donde hubo una fábrica y una tienda de Chrysler que demolieron y lo más probable es que van a construir ahí otra torre, otro shopping mall, etcétera, pero parece que hay problemas de algún tipo. No logro conseguir la información, aunque debe haber transparencia de información, pero en el momento cuando uno quiere conseguir información muchas veces está censurado. Entonces, por alguna razón está clausurado o está en proceso de especulación inmobiliaria y entonces de repente en esa zona muy densamente urbanizada se abre un espacio libre. Es una fotografía que tomé en 2021 con un dron. Fotografías recientes demuestran cómo ya creció una capa verde en ese terreno. Obviamente es como nada más un uso temporal. Yo, digamos, en este artículo sobre la ciudad esponja
presenté la utopía de convertir ese espacio, digamos, en una zona natural donde dejamos crecer de manera autopoética la naturaleza y con ello, digamos, dar un impulso positivo para todo el ecosistema de la ciudad. Obviamente, en algún momento se va a sellar todo eso y se va a agravar la crisis hídrica en esa zona también, pero, digamos, esa utopía la presenté con la idea del filósofo Ernst Bloch. Pensar es rebasar, es decir, digamos, es una ficción mantener eso libre por los valores, digamos, de los terrenos, pero es algo deseado de, digamos, dejar espacios para la vegetación silvestre y espacios de libre, digamos, perforación de la tierra donde podemos equilibrar un poco lo que está completamente desequilibrado. Y esa función cumple un espacio extraordinario. Uno de mis espacios más queridos en la Ciudad de México es la REPSA, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es parte de la ciudad universitaria, donde se preservan los últimos restos de un ecosistema extraordinario, el ecosistema de la roca volcánica después de la erupción del Xitle. Vemos aquí al lado derecho una fotografía del gran fotógrafo mexicano Armando Salas Portugal, de esta belleza de una zona que antes era mal país, es decir, digamos, algo con una connotación negativa y que artistas como el Dr. Ratel, Diego Rivera, Luis Nishizawa, poetas como Carlos Pellicer y también fotógrafos como Armando Salas Portugal recodificaron como algo positivo. Sin embargo, con la urbanización se perdieron esos espacios de un ecosistema muy diverso de la fauna y flora sobre la roca volcánica. Entonces, en este año se van a celebrar los 40 años de la REPSA, una iniciativa de entonces estudiantes de biología de la UNAM que advirtieron, si no preservamos algo, vamos a perder completamente este ecosistema. Entonces, es como un espacio extraordinario a nivel mundial, que en medio de una mega ciudad tenemos este espacio preservado. Y lo que yo siempre digo a mis colegas de la REPSA con quienes colaboro, hay que, digamos, extender ese modelo y buscar otros sitios en la ciudad donde se deja la vegetación libre, sin intervención, ni un parque, ni con pasto, ni nada. Eso para mí, digamos, es una propuesta para el futuro próximo y una propuesta que se basa en una revisión, un cambio paradigmático de la relación ciudad-naturaleza y obviamente un tema de vital importancia también para, digamos, resolver la crisis grave del agua en Ciudad de México y en muchas partes del mundo. Entonces, la idea de la ecoestética, de, digamos, trabajar con el potencial epistémico de la imagen, es una idea de educación, de llamar la atención, generar, estimular la conciencia, provocar con la lectura crítica de esas imágenes de paisajes destruidos, de políticos cínicos que se presentan como los que resuelven problemas del agua, etc. Entonces, eso es como mi idea y quiero terminar con esta imagen. Repito, digamos, las ponencias que hacemos por Zoom en la computadora son un dispositivo muy funcional, muy práctico. Todos trabajamos con eso, pero no nos preguntamos por la huella ambiental que dejamos. Por ejemplo, el uso de electricidad en los grandes centros de cómputo de Zoom en Silicon Valley, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente está en debate, digamos, la construcción de una fábrica de Tesla
en Santa Catarina, Monterrey. Lo que presento aquí, una fotografía al lado izquierdo. Quiere decir que es una ocupación y una urbanización de una zona semiárida, con un, digamos, previsible consumo excesivo del agua. Ya conocemos todos los reportajes de la escasez del agua en Monterrey y sus alrededores. Es un problema muy grave, ya mucho más avanzado, más grave que Ciudad de México. Entonces van a construir una fábrica de Tesla. Quiere decir que, digamos, sí es algo positivo la inversión, va a haber como trabajos, es una fuente laboral. Sin embargo, sí, toda la construcción de la fábrica, luego su función cotidiana como fábrica, afecta gravemente el consumo del agua, y también sabemos que la producción de un chip es como se basa en un gasto excesivo del agua. Entonces, no estamos como exentos de todos esos, porque queremos utilizar computadoras, utilizar coches con chip, muchos otros productos con chip, pero hay que estar consciente de que ese progreso tecnológico que es digamos, hacer funcionar dispositivos con un chip, se basa en un gasto excesivo del agua. Es decir, aquí la imagen del chip no solamente es una fascinación tecnológica, sino al mismo tiempo es una advertencia de que el progreso que estamos viviendo también tiene un aspecto claramente destructivo, y en ese caso, digamos, cuestiona, por ejemplo, el agua como derecho humano, porque ya es previsible que en esa zona mucha gente no va a tener agua potable, y entonces a eso me refiero, a debates internacionales políticos de ver el agua como derecho humano. Y para lanzar el debate ofrezco aquí con mi investigación, mi visión, mi perspectiva ecoestética, y documentar y analizar las imágenes del proceso autodestructivo que estamos viviendo, en este caso frente al síndrome Musk. Viva con agua, y con eso termino con una fotografía de Fernando Cordero, fotógrafo mexicano, que, digamos, en esa fotografía demuestra la belleza, la complejidad del flujo del agua. Entonces, la imagen del agua en diferentes formatos, puede ser la pintura, la fotografía, digamos, nos remonta a algo arcaico. El origen de la filosofía está en el agua. Tales de Milet, el agua es una sustancia de vital importancia para la vida humana. Buscamos agua en el Marte, en otros planetas, para ver si hay vida. Agua es vida, y esa noción se expresa en una gran diversidad de imágenes. Muchas gracias, y ahora con gusto escucho a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Krieger. La verdad es que creo que nos deja reflexionando muchísimo, sobre todo por aproximarse al tema del agua desde una óptica, a mi parecer, un poco más novedosa. Siempre vemos como desde la sociología, desde la geografía, que es mi caso, desde la ciencia política, desde, por supuesto, la ingeniería, la biología, la ecología. Me parece como una propuesta que efectivamente hace necesario mirar el estudio del agua desde un enfoque transdisciplinar, como bien lo subrayaba usted. Y bueno, eso, no sé, en realidad, antes de hablar yo y de preguntar cosas, que me quedo con muchas preguntas, pero preferiría que el público, que nuestros asistentes, no sé si alguien tiene alguna pregunta para comenzar a abrir el debate. A mí únicamente, antes de porque todavía no hay como manitas alzadas, la pregunta que me queda un poco también pensando en este ejemplo que comentaba al final, o esta propuesta que comentaba después de las problemáticas que ya conocemos, que no únicamente, por supuesto, la Ciudad de México es un caso paradigmático, pero que existen en muchas otras ciudades, es ¿en qué otras ciudades, por ejemplo, han trabajado con esquemas tipo la REPDA,
No tanto como usted mencionaba, como parques o bosques que introducen como otro tipo de especies, sino dejar el espacio como tal, como es el caso de la repta. Hay ejemplos de éxito también en otras ciudades que hayan utilizado este tipo de estrategias, sobre todo para pensar en estas nuevas propuestas tipo ciudad esponja que se ha implementado, que comenzó en China efectivamente hace unos pocos años. Nada más para empezar a abrir en lo que vemos si alguien más tiene más preguntas y empezar a abrir el debate. Claro, la REPSA es un caso excepcional a nivel mundial, eso hay que decir con mucha claridad. A veces es muy triste que los propios universitarios no conocen la REPSA, deberían, porque sí es de verdad excepcional. Por supuesto, digamos, la REPSA se inserta a un debate actual en la ecología urbana o en la ecología en general, es decir, rescatar, entre comillas, o revitalizar la vegetación silvestre, porque digamos casi ya no tenemos espacios salvajes, silvestres en el mundo. Digamos, casi en todas partes se nota la huella humana, el impacto humano, pero es uno de los grandes temas, digamos, de la ecología, de estimular otra vez la biodiversidad por medio de la vegetación silvestre, es decir, digamos, no intervenir ni con arquitectura de paisaje, ni con parques ornamentales, sino dejar crecer el ecosistema. Por eso, digamos, en el caso que mencioné de la colonia Nápoles, no tengo acceso, nada más puedo volar con el dron, pero es muy probable que ahí, digamos, ya creció una capa de vegetación de tal vez más que 1 metro en verde. Y podemos imaginar la diversidad de insectos, de fauna, etcétera. Entonces, sabemos que en esos procesos autopoéticos se recupera un ecosistema dañado y sabemos bien cuál es la importancia, por ejemplo, de insectos para nosotros, abejas y otros insectos que tal vez muchos no tenemos, digamos, una postura positiva frente a insectos, pero son de vital importancia. Entonces, eso es como un tema general y hay, como existen acupunturas, por ejemplo, digamos, en zonas industriales abandonadas. Conozco, por ejemplo, en Alemania una zona industrial del Ruhr con esas grandes instalaciones que ya no sirven y en parte son ya como patrimonio industrial, y ahí, por ejemplo, en suelos contaminados, altamente contaminados, luego crece, digamos, una vegetación y regresan plantas de las cuales los biólogos dijeron que ya no existen. Entonces, son como elementos en zonas abandonadas. Hay un chance en franjas al lado de autopistas, etcétera, o en donde funcionan esas cosas, pero de manera sistemática todavía creo que no hay muchos ejemplos. Hay una tendencia que se llama guerrilla gardening, es decir, digamos, donde arquitectos y arquitectas de paisaje sembraron, digamos, o tiraron semillas en partes ¿cómo se llama?, de la ciudad, en camellones, etcétera, porque sabemos que la visión conservadora tradicional es como poner pasto o vegetación sencilla, etcétera. También tristemente tenemos pasto en Ciudad Universitaria, se ve muy bonito, pero obviamente no es nada sustentable porque chupa mucha agua. Es decir, hay una imagen mental de la vegetación ornamental controlada. Entonces hubo un movimiento de la guerrilla ecológica en contra de eso, digamos, fomentar, digamos, lo salvaje como una propuesta. Pero tal vez alguien aquí del público conoce otros ejemplos en el mundo, pero yo digo, sí, la REPSA es algo sobresaliente en el mundo.
Perfecto, muchísimas gracias. Seguro vamos a seguir conversando un poco más de eso más adelante en otras ocasiones, pero me parece que justo amplió súper bien la pregunta que tenía. Y veo que Daniel Andrés tiene la mano levantada. Te escuchamos adelante, Daniel. Siempre felicitar de entrada una visión que nos pone el enfoque en el tema sustancial. Además, también decir que siempre me ha parecido muy admirable el punto de vista del doctor Krieger, a quien conozco personalmente, ya se lo he hecho saber, pero bueno, en los foros creo que es importante pues también reconocer que exista esta voz, porque es una óptica bastante única. Yo diría que es como pues una bocanada de aire. Directamente, yo vengo de la Facultad de Arquitectura, la cercanía que tiene el doctor con la facultad creo que también lo hace bastante único. Me gustaría, sí debo decirlo, que fuera una voz mucho más conocida por todo el entorno en el que yo participo dentro de la universidad, con esta visión. Ahora me voy a enfocar, esto fue nada más introductorio, pues, pero me enfocaría a dos conceptos quizás, o tres. Uno tiene que ver con la idea de que, por lo menos desde arquitectura, ya no existe, y hay que decirlo desde hace un tiempo para acá, un acto inocente. No hay forma, no hay una acción que hagamos desde arquitectura con todo lo que sabemos que se causa, desde los insumos que son fuertemente originados por la industria. No tendría por qué ser así, pero así es. Todo, la industria de la construcción pues es más del 60% de toda la basura del planeta en residuos sólidos, sin decir todo lo que consume de agua. Entonces, nuestra actividad siempre tiene que estar con el rasero, tiene que estar tomada en cuenta, nuestra actividad desde la arquitectura, digamos, como que no es un acto inocente. Ese es como el primer concepto que yo quisiera poner en la mesa. Y el segundo tiene que ver con esto que mencionaba el doctor Krieger hace unos segundos, que ya se puede o ya se caracteriza o se cataloga o se etiqueta en un terminarrajo anglo, que es el greenwash, ¿no? Como que existe mucho pues una acción que pretende engañar, dando la idea de que hay algo eco, que hay algo sustentable, que hay algo pro regeneración de la natura o protección de la natura, cuando es todo lo contrario. Entonces es una especie de doble daño, ¿no? Es el daño al ambiente y el daño conceptual que se hace, que no permite ni siquiera pensar en cómo podría, o sea, es como una trampa de espejos, ¿no? Yo creo que dejaría esos dos conceptos sobre la mesa si se quieren ampliar. Sí, muchas gracias, Daniel, por tu comentario. Y sí, al respecto de la primera parte de la inocencia, es justamente lo que, por ejemplo, trabajo con mis alumnos en la maestría en arquitectura, que es, claro, cada construcción es un acto de destrucción, es una paradoja desde el inicio de la civilización humana, con la revolución neolítica, con los asentamientos humanos. Es un gran logro de la civilización de generar un hábitat estable, cómodo, un confort, etcétera, pero el costo es la alteración y la destrucción de suelos y de los ecosistemas. Con esa contradicción vivimos. Ese impacto es más fuerte con, digamos, las tecnologías, el concreto armado, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tenemos que construir, porque además estamos viviendo en tiempos en que registramos un auge enorme de la población mundial. Entonces vamos a necesitar más hábitat, es inevitable, ¿no? Pero lo que hago con los estudiantes es hacemos como un análisis del
de la huella ambiental de todo, porque digamos, no debe existir la inocencia ni la ignorancia, sino estamos en la universidad donde tenemos que enfrentarnos de manera racional a todas esas contradicciones. Por ejemplo, arquitectos sí les gusta utilizar el concreto armado, es algo muy, muy práctico, muy funcional, el aluminio, etc. Pero tenemos que llegar a la raíz, al origen, digamos, al extractivismo que altera paisajes, que contamina el agua. ¿Cuánto agua, digamos, se utiliza, se contamina por la producción de aluminio? Entonces, no digo que no hay que utilizar aluminio. También lo tengo en mi casa, por supuesto, es algo muy práctico, pero hay que estar consciente. Entonces, en cada acto que hacemos, tenemos que estar conscientes de qué hacemos y cómo podemos minimizar nuestra huella ambiental. Es decir, un conocimiento incómodo para muchos porque tú bien sabes cuántos arquitectos no quieren exponerse a esa complejidad, nada más quieren dibujar un render bonito y no se integran a un ecosistema o no entienden el lote de construcción como parte de un ecosistema, hacen como el estándar de tubería, etcétera, como siempre, y no quieren pensar en alternativas. Entonces, eso sí es un factor muy importante, digamos, promover ese conocimiento complejo y crítico desde el inicio, por ejemplo, de la producción del aluminio con el extractivismo hasta ese depósito como basura. Es como otro tema tabú en la arquitectura. Ningún arquitecto quiere hablar del fin de su producto, pero también es un producto que va a terminar como cascajo, que cascajo sella también digamos, las superficies. En paréntesis, por ejemplo, los colegas de la REPSA frecuentemente sufren de que llegan camiones con cascajo a la REPSA, porque digamos, las empresas piensan, esta naturaleza salvaje podemos utilizarlo como depósito de basura. Entonces, si vemos, tú lo mencionaste, la huella ambiental de la arquitectura es muy fuerte. Digamos, un 50% de la contaminación atmosférica es por la construcción y demolición de edificios. Entonces, en consecuencia, tenemos que pensar integrar ese conocimiento en los planes de estudio y en los debates arquitectónicos, no solamente hablar de lo arquitectónico, sino también de la responsabilidad, de la ética ambiental, ¿no? Y el segundo, claro, es un tema como muy, muy obvio en todos esos desarrollos inmobiliarios en Ciudad de México, en muchas partes del mundo, el greenwashing, entonces la producción de esos bloques, de esos monstruos, y luego se hace un jardín vertical que tampoco es lo mejor porque requiere mucho mantenimiento, mucha agua. Es decir, digamos, luego ponen plantas ornamentales y lo venden como ecológico, ¿no? Estamos, digamos, en una situación donde digamos, lo ecológico, el término ecológico es muy abusado. Sabemos también los instrumentos de control LEED, digamos, son una farsa, es un truco de la industria de construcción entonces el greenwashing es un problema omnipresente hay que atacarlo, por supuesto, ¿no? Porque está cercanamente relacionado con el mal manejo del agua. Bueno, a ver, hay otra mano levantada y empezaron a llegar algunas preguntas. Entonces, bueno, si no escuchamos primero a Saja y después a Circe y después yo planteo unas preguntas que están aquí en el chat. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Pues agradeciendo pues esta reflexión que nos hace partícipes de cuestionar sobre la situación que vivimos actualmente en las ciudades, pero también reflexionar desde la urbanidad, ¿no? Bueno, decían qué ejemplos podríamos tener cercanos a esta situación que nos ataña con respecto a la cuestión de cómo se construye a partir de una arquitectura pensada en la estética, ¿no? Pero también esta estética que es partícipe del control
que pareciera que todo se ve bien del orden, pero al final es un control, ¿no? Es un control de especies y con ello pues hablo también de las especies pequeñas que nos dan la vida, ¿no? Los polinizadores. En la ciudad de Toluca, si alguno o alguna de ustedes ha podido pues visitarla, se encuentra una modificación arquitectónica que reciente era ocupar una especie de naturaleza seca, ¿no? Entonces quitaron todo lo que era verde y colocaron piedras, ¿no? Y colocaron troncos secos. Entonces también estamos hablando de que las tendencias arquitectónicas referidas a esta parte vinculada a las construcciones de las ciudades no están reflexionando sobre el impacto que esto puede tener o repercutir con la vida cotidiana, ¿no? En este sentido, hablaban de esto del greenwashing, ¿no? Y pienso también en los techos verdes, ¿no? Ahora en esta nueva concepción de pensar que un techo verde se convierte en una alternativa para las ciudades y generar a partir de ahí espacios que permitan revitalizar zonas áridas provocadas por el encementado, ¿no? Por el asfalto. Entonces, pensar en eso que también impacta en las comunidades urbanas, pero que deja una huella latente a través de las personas que migran, ¿no? Y que cuando ven este proceso de orden dicen, pues todo es más limpio, ¿no? Yo si paso por aquí no me ensucio los pies, ¿no? Y entonces lo quieren llevar al territorio rural, ¿no? Y entonces encontramos ahí también que esta parte de aparentar esta cuestión de la ecoestética, como bien lo mencionaba, es colocar entonces pequeños árboles de manera controlada, donde crezca el pasto, pero no se permite el crecimiento de las hierbas, pensando que esto genera un daño. Y ahora nos encontramos también la otra parte, ¿no? Donde se ocupan especies ornamentales, que en realidad son silvestres, como lo es una lavanda, adornando jardines, ¿no? Pero que también tienen un sistema controlado y que fuera de propiciar esta cuestión de una revitalización de los recursos, en este caso el recurso hídrico, generan un descontrol también, porque el equilibrio que hay entre las especies, las construcciones inteligentemente creadas desde hace mucho tiempo en la época prehispánica, permitían ese equilibrio, ¿no? Para propiciar alimento, para propiciar que las lluvias, las aguas se ocuparan de una manera adecuada, ¿no? Entonces, pienso como en estas posturas que también tienen que ver con los techos verdes, con el greenwashing, pero también con esto también que se genera a partir de las migraciones y de las inmigraciones, ¿no? Mencionaba algo sobre el proyecto Tesla, ¿no? En una zona que es árida, ¿no? Y recientemente un compañero de Monterrey me decía, eso es una gran problemática, porque todo el recurso que se va a ocupar para la construcción va a ser obtenido de la población, ¿no? Y en la población no existe, o bueno, en las ciudades o en los poblados ya no existe tanto recurso para contener ese impacto, ¿no? Podrá beneficiar hasta cierto punto, pero no se están considerando cosas que están alrededor, ¿no? Entonces, pienso que eso también tiene que ver con esta cuestión de cómo es que el recurso hídrico, ante la presencia del encementado en las ciudades, se va a los drenajes, ¿no? Y entonces, ¿de qué sirve crear un techo verde si al final toda la captación del agua termina en un drenaje, ¿no? Y también termina en las plantas tratadoras que no precisamente dan abastecimiento a toda la población, ¿no? Entonces, el tratar como estos temas también es ver un poco alrededor, ¿no? Y con esto dejar esta cuestión que mencionaba, ¿no? De qué tanto es que la inocencia de la humanidad en la credibilidad de una modernización impacta no solamente en la parte urbana, sino también genera un impacto en la parte rural, de donde se adquiere el recurso hídrico para trasladarlo a la ciudad, ¿no? Ya no solo pensando en que pueda haber una absorción para generar ahí el mismo proceso de esta revitalización del recurso. Sí, muchas gracias por el comentario. Y sí, es correcto. Nosotros somos como la especie dominante en la Tierra y la única especie que genera basura.
Entonces logramos un enorme progreso de la civilización y al mismo tiempo, digamos, estamos destruyendo el planeta por una constitución mental que es justamente el control. Queremos controlar todo, queremos, digamos, no aceptamos la vegetación silvestre, lo vemos como un espacio para depositar basura, sino queremos también controlar de manera ornamental la vegetación. Entonces, eso es como un trabajo como que tenemos nosotros los investigadores de educación, de revisar esa construcción mental colectiva y, digamos, cambiar esas actitudes de ver, digamos, nada más el mundo como un espacio limpio, ¿no? Limpio en el sentido de un pasto cortado y todo controlado. Cabe mencionar, mencionaste equilibrio. Equilibrio no existe en la ecología, pero sí lo que existe es un fuerte desequilibrio. Incluso, por ejemplo, la legislación habla de un equilibrio ecológico. En la teoría de la ecología no existe el equilibrio. Lo que existe es como la voluntad humana que se expresa, por ejemplo, en el concepto de sustentabilidad. Eso iba a decir también como respuesta a Daniel, digamos, olvidé decirlo, que el concepto de sustentabilidad, digamos, es sí muy interesante, pero actualmente completamente vaciado. Entonces, cada político de la provincia presenta su ciudad como sustentable, y si rascamos un poco en la superficie es lo mismo de siempre, el desarrollo no sustentable. Entonces, como completamente vaciado, es un término ya abusado ideológicamente, etcétera, pero el origen es muy interesante porque es como viene de la economía forestal en el siglo XVIII en Alemania, en Suiza, también en Japón. Es decir, digamos, pensar en un futuro próximo, es decir, no cortar todos los árboles y utilizarlos para calefacción, para la construcción de casas, sino en etapas, pensar, digamos, en un futuro próximo, es decir, planear, dominar, controlar, para, digamos, garantizar, digamos, la vida para futuras generaciones. Entonces, eso sí es interesante. La sustentabilidad no existe en la naturaleza, es un concepto humano. Entonces, nosotros por nuestra capacidad intelectual tenemos cerebros, podemos, digamos, reconocer los problemas y buscar soluciones, y la sustentabilidad era una solución. El problema es cómo está completamente vaciado. Entonces, aquí por eso al final dije que es un proyecto educativo. Entonces, cuando alguien habla de sustentabilidad y no lo hace, o alguien hace greenwashing, levantar la voz. Entonces, intervenir, criticar y desmontar esos discursos ideológicos. Ese es como el mensaje de esta investigación. Perfecto. Bueno, le damos la palabra a Circe y después introduzco algunas preguntas que han dejado en el chat. Adelante, Circe. Quería hacer dos comentarios que me parecieron muy importantes. Sobre todo este discurso que nos hizo ver el doctor sobre el poder que se tiene sobre el agua, ¿no? Creo que no es solamente analizarlo desde el poder de los usos consultivos del agua, ¿no? En qué se usan para el comercio, para la agricultura, para lo demás. Me pareció muy interesante ver cómo también estas desigualdades se pueden representar a través del uso del agua, ¿no? Como se mencionó de Oasis o el ejemplo de la piscina, o sea, cómo las personas que tienen el acceso a la capacidad económica, o que tienen, mejor capacidad económica que otros, pues lo pueden utilizar como una forma de entretenimiento, mientras que las personas que no la tienen lo necesitan como un recurso básico de subsistencia, ¿no? Un ejemplo muy claro es en Iztapalapa. Yo estoy haciendo ahorita un trabajo de investigación en la colonia de Santa María Aztahuacán, y el agua les llega en pésimas condiciones, les llega además en volumen muy pocos días a la semana, reciben agua por medio de tandeo. Entonces estas personas realmente verían como un gran lujo el usar agua de forma recreativa, ¿no? Esta representación
del espejo de agua tan grande que nos mostró en Oasis, me parece justo, hasta pareciera una burla, ¿no? Para las personas en esos niveles económicos que sufren diario para tener siquiera un poquito de agua, una cubetita de agua para poder lavar trastes o demás. Entonces esto también me hace cuestionarme el cómo el poder sobre el agua también se representa en la estética de la arquitectura y no solamente, como dicen, la estética de que sea agradable o no, sino en la tipología de la casa, ¿no? En la gran cantidad de la construcción en la ciudad, pues es de autoconstrucción y lo sabemos muy bien, y cómo esto se ha tenido que modificar o adaptar para esta falta de agua o esta demasía de agua, ¿no? En épocas de lluvia, cuando se inundan, pues han tenido que empezar a levantar muros, a levantar alguna especie de barreras para evitar que se meta el agua a su patrimonio y que pierdan todos los muebles, o al contrario, como saben que no van a tener agua, han tenido que adaptar piletas, cisternas o demás tipo de formas para contenerlas, para poder almacenar el agua. Entonces eso también se ve reflejado en este tipo de arquitectura y me parece muy interesante poder estudiarlo y no simplemente dejarlo como que es una característica de la autoconstrucción, es una característica de la autoconstrucción y también de la adaptabilidad que se ha tenido que hacer a partir de estos problemas hídricos, ¿no? Y pues bueno, ya pues como para concluir y ligado al comentario anterior de Saja, me pareció también muy interesante cómo esta alternativa de los techos verdes, ¿no? De las envolventes vegetales, pues también está un poquito fuera de la realidad de la población mexicana, ya que pues no se cuenta comúnmente con la capacidad económica para poder hacer estas adaptaciones. También me parece muy interesante ver cómo menciona que sí, de qué sirve que tengamos esos elementos verdes y vegetales en los techos y de todas formas el agua se va a ir al drenaje. Y sobre todo como esta crítica me parece muy interesante sobre la capacidad económica que tendrían las personas que realmente son afectadas, ¿no? Si nos vamos, no sé, a lo mejor a Santa Fe, donde sufren menos estas condiciones del agua, pues posiblemente ellos tienen esta capacidad económica de poder proponer o integrar estas alternativas tecnológicas para poder hacer este frente a la gestión hídrica. Mientras tanto, en Xochimilco, Tlalpan o Iztapalapa, pues no tienen esa capacidad y lejos de la capacidad económica, pues tampoco tienen una estructura que pudiera soportar o que se pudiera adaptar a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, aquí yo concluyo mi comentario, me pareció muy interesante estas participaciones que se han escuchado y sobre todo la ponencia del doctor, sobre todo para poder cuestionarnos como arquitectos qué es lo que estamos haciendo, qué se está proponiendo y pues justo no creernos el discurso de que todo lo verde, lo voy a entrecomillar, pues es una solución, ¿no? Es una solución, más bien es una alternativa tecnológica, pero no, esto no se acerca a todos los estratos sociales de nuestra realidad nacional. Pues ya, es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Puedo mencionar que he tenido la oportunidad de leer el primer borrador de la tesis de Circe y ahora esperamos una excelente tesis que justamente analice esa cuestión de la tipología urbana, tipología arquitectónica en relación con el agua. Así, muchas gracias. Bueno, veo que Elisa levantó la mano. En realidad había hay una pregunta y algunos comentarios. Ana Cristina Colín, bueno, esto creo que es algo más técnico, no sé. Pregunta, ¿en dónde podemos encontrar estudios de fuentes confiables sobre materiales utilizados en la construcción que afecten en menor medida al ecosistema? Y bueno, Patricia, bueno, adelante, doctor, disculpe. No entendí bien la pregunta, pero sí está en el chat. Yo ahorita, digamos, atiendo las cosas del chat con una respuesta. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, pues te escuchamos. Tiempo tenemos, ¿no? No sé cómo es el programa. No, cuando terminamos esa ronda de preguntas, veo el chat y escribo las respuestas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, y veo que Elisa Aguilar Funes tiene la mano levantada también. Te escuchamos, Elisa. Buenos días. Hola, Peter, muchas gracias y qué gusto verte. Ahora que participaba Circe, me quedé pensando también en estas dinámicas y
la estética del agua en nuestra ciudad y nuestros entornos, siempre pienso en relación con las montañas y volcanes. Y bueno, pues hay bueno, mencionó Circe que todo este problema que hay en Iztapalapa, que bien conocemos y que tan grave y extendido está. Recordé mucho también el tema en Santa Fe, donde ya tenemos pues una guerra del agua, ¿no? Prácticamente en silencio. Que sí, justamente como que la parte rica está absorbiendo todo el agua de la zona de las colonias pobres e incluso de las montañas que están en la carretera hacia Toluca, ¿no? En toda esta parte de Bosque Nacional de los Insurgentes, se llama La Marquesa, ¿no? Y pues, Peter, me acordé mucho también del trabajo de estas muchachas que ponía en el chat que hacen como un seguimiento del extractivismo de materiales y de cómo eso también modifica tanto la ecología pues del agua y la visibilidad o la condición en cuanto a paisaje de estos entornos, ¿no? Entonces, más que nada estoy muy agradecida de escuchar la conferencia y de conocer el trabajo que está haciendo el PUEC. Es gracias a Peter que me enteré y les agradezco mucho, de verdad. Es todo lo que quería comentar. Sí, muchas gracias, Elisa. Y tal vez puedes mencionar que tú en la dirección de literatura también colaboras en ese proyecto transdisciplinario. Por eso dije, digamos, es como historia del arte, literatura, sociología, etcétera. Entonces, también ese nivel de poesía, de literatura, contribuye a la construcción colectiva del conocimiento sobre el agua. Creo que no sé si hay alguna otra pregunta por parte de nuestros asistentes, pero bueno, si no hay por el momento, a mí nada más me gustaría cerrar con algunas reflexiones que también usted comentó al inicio de su conferencia, y que creo que también ha señalado en cada una de las respuestas, que es cómo nos hemos situado también nosotros como seres humanos, como si fuéramos el centro, un poco esta visión antropocéntrica de la naturaleza, ¿no? Donde digamos que hacemos uso de los recursos, e inclusive la palabra recursos me parece bastante violenta. Mi tesis de doctorado también va sobre un poco la gestión del agua, y el tema de usar la palabra recurso ya me parece bastante violenta, ¿no? Por centrarnos, digamos, en el consumo y dejar de lado todos los otros elementos que también usted ya comentaba. Hablaba, por ejemplo, de la parte de los insectos, de la parte, por supuesto, de las plantas. Entonces, todos estos elementos también me parecen bien interesantes, inclusive en pensar como los desastres naturales y esta construcción que se tienen, ¿no? No es que existan, sino que más bien nos afectan a nosotros, y por eso hay esta construcción del concepto de desastres naturales. Me parece bien interesante al momento de estar también aproximándonos a estudiar temas del agua, porque como comentaba también alguien por ahí, cuando estamos estudiando el agua, sobre todo el acceso y el desecho, o cuando ya estamos, digamos, ya desechamos el agua, el abastecimiento y salida del agua, no consideramos que también muchas de esas fuentes de agua no solamente vienen de los subsuelos de nuestras ciudades, pensando para quienes estamos estudiando las ciudades, sino también vienen de otras fuentes que efectivamente van más como en los espacios rurales. Y esta relación también que hay entre las ciudades y la naturaleza me parece ahí fundamental para seguir reflexionando sobre temas del agua. Y bueno, nada más eso. Va a ser un gusto seguir colaborando con usted, doctor. La verdad es que creo que había tenido oportunidad de escucharlo, pero creo que no había tenido tanta oportunidad de ver de qué iba más, de qué iba el proyecto. Estoy segura de que va a haber muchas otras oportunidades de seguir comentando y presentando otros avances aquí dentro del PUEC. Y pues bueno, yo lo dejaré aquí. No sé si a usted le gustaría cerrar con alguna reflexión. Sí, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad es muy bueno que el PUEC, digamos, inicia ese debate necesario. Y en cuanto a lo que dijo, sí, en los debates, digamos, inteligentes sobre arquitectura
y urbanismo, en la actualidad, digamos, está el tema de la cohabitación, o recientemente aprendí en español también se llama mutualismo, es decir, repensar nuestra postura como especie dominante y repensar nuestra actuación, nuestra planeación en términos, digamos, de la complejidad del ecosistema, incluir la fauna, por ejemplo. Me acuerdo que hace muchos años, cuando estuve en una comisión de publicidad exterior, estuvimos con varios colegas, etcétera, sobre la glorieta Insurgentes, y levanté la mano y dije, no solamente es una cuestión digamos, de la imagen urbana, sino también de la fauna. Y todos me miraban con dudas, pero sí, digamos, en la construcción tenemos que exponernos, que estamos una especie que cohabita con todo tipo de animales, animales también desagradables, ratas, etcétera, pero sí son parte del ecosistema. Entonces, esa complejidad de la planeación, de la reflexión, sí está ahora en los debates de vanguardia a nivel mundial. Y eso es, creo que, muy importante fomentar ese pensamiento en México también para evitar un pensamiento unidimensional. Ese es como el mensaje. Así, muchas gracias y entonces estoy dispuesto, voy a responder a las preguntas en el chat, también me pueden escribir o tengo la página, etcétera. Sí, muchas gracias por el interés y esperamos que la próxima vez será en condiciones presenciales. Sí, muchísimas gracias y sí, también espero que la próxima ocasión tengamos el gusto de vernos cara a cara. Creo que también da otras experiencias, sobre todo también en repensar la huella que ya decía usted, ¿no? Usar como todos estos dispositivos digitales. Entonces, estoy segura de que así será en la siguiente jornada que tendremos en octubre, más o menos. Ya les haré saber. Y pues nada, vamos a tener un pequeño receso para la siguiente actividad. Va a ser como más o menos a las 12 del día, un poquito antes. Pero bueno, quedamos aquí pendientes. Vamos a estar atendiendo el chat. El doctor también va a estar respondiendo a las preguntas en el chat. Y cualquier asunto, pues bueno, aquí estamos para responderles. Muchísimas gracias, doctor Krieger, y muchísimas gracias también a quienes asistieron a esta primera parte de esta jornada. Los esperamos después del receso. Muy bien, gracias, hasta luego. Hasta luego.